una revolución. Está aquí en las lonas. Se dice, no se trata de nosotros, se trata de los demás. De que por el bien de todos, primero los pobres. Estamos viviendo una revolución pacífica en nuestro país. Dice, para todos, todo. Para nosotros, nada. Estamos en una edición más de Nosotros no somos así y nos acompaña un gran amigo de lucha, un hermano, Andrés Medina, fundador de Morena y ahora Conciliación Laboral aquí en Michoacán, ¿verdad, Andrés? Así es. Andrés, bienvenido a este podcast del morenismo michoacano. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Julio. No, pues para mí es un honor que me hayas invitado, porque además te reconocemos como uno, no fundador, uno de los grandes precursores del movimiento, porque hay que distinguir dos momentos: la fundación como movimiento, como asociación civil, que fue en octubre del 2011, si no mal recuerdo que estuvimos allí; la fundación como movimiento, que fue, si no mal recuerdo, octubre del 2012. Es correcto. En aquella ocasión nos tocó coordinar contigo y estar sembrando este movimiento en el Distrito 8, que quedamos como delegados y consejeros, delegados nacionales y consejeros. Es correcto. Y en un tercer momento como fundadores de partido político, que fue ya en 2014, ya en el Bicentenario. El Bicentenario. Pero tú, fue en 3 de noviembre de 2013. Así es, 13. Pero tú, contigo, nos tocó compartir desde el desafuero. Entonces a eso me refiero, hay quienes sean fundadores y quienes son precursores. Y tú eres un precursor junto con grandes amigos. Muchas gracias. Y ahí estuvimos, amigo, en esos momentos. Ahí estuviste, tú también eres un gran precursor. ¿Qué anécdotas? Andrés, muy joven, bueno, es joven también, pero más joven, muy chico. Fue parte de los jóvenes en apoyo a Andrés Manuel. Nos ayudaste a coordinar aquí, pero antes, Andrés, yo te vi en el PRD hace mucho tiempo con Rubén Pedraza. Sí, de hecho, nosotros incursionamos en el movimiento, en la política, en la izquierda, desde que estábamos en la preparatoria. A mí me tocó estar en la preparatoria número 4, una preparatoria combativa, una preparatoria de lucha. Ahí nos dio clases una maestra que nos orientó hacia la política a varios jóvenes de aquel momento. Te estoy hablando del 96, 97, la doctora Guadalupe Vargas, que en paz descanse. La maestra Lupita. La maestra Lupita Vargas, digamos. De veras, que en paz descanse. La maestra necesitamos Lupita, ponerla en estos... Claro. Aquí está el doctor Nacho, ha estado el profe Alvarez, necesitamos ponerla porque es una gran luchadora la maestra Lupita. La maestra Lupita. De la izquierda aquí en Michoacán. Así es, la maestra Lupita Vargas es quien nos empezó a orientar a un grupo de jóvenes desde la preparatoria. Desde la preparatoria. Y obviamente también mi padre, que profesor ya jubilado, él en el año 96, él era líder sindical de su sección, y yo lo seguía a todos lados a mi papá, con el movimiento magisterial en aquellas exigencias justas que demandaron en los años 90, y lo iba siguiendo. Entonces yo ya iba escuchando, que además en el tema cardenismo, mi papá es de Tacámbaro, Michoacán. Es de Tacámbaro. Tacámbaro. Mi bisabuelo Andrés Medina Huerta fue 2 veces presidente municipal de Tacámbaro. Muy bien. Y fue muy cercano a los Solórzano, ¿no? Sí. A Amalia, el general, y por eso fue presidente municipal en Tacámbaro en los años 40 y 50, creo que en el 46, si no me equivoco, fue su primera etapa como presidente municipal. Entonces yo la izquierda la traigo ya en la sangre. Claro, porque aparte venía del cardenismo, y bueno, eran tiempos pues donde ya estaba ahí Miguel Alemán Valdés, pero sí. pero había muchas
partes de izquierda, como es Michoacán. Como es Michoacán. Entonces, ya cuando yo entro a la secundaria, sigo con mi padre en el movimiento magisterial. Cuando entro a la prepa en el 96, la primera maestra que tuve, la que nos recibe, fue Lupita Vargas. Y con Lupita Vargas nos juntaba a los jóvenes, hacía círculos de estudio y nos fue orientando a la lucha. Entonces, cuando llego a la Facultad de Derecho en el 2000, se da aquella elección del ingeniero Cárdenas. Claro, y que fue a CEU. Entonces, entró ahí a la Universidad Michoacana. empezamos a participar. Luego la de Cárdenas Batel. Luego la Cárdenas Batel. Y hubo un grupo estudiantil que se funda a finales de los 90, creo que en el 99, que se llamó Avance Nicolaita. ¿Estuviste en Avance, Andrés? Donde nos invitaron. A ver, Andrés, me voy a detener un poquito ahí porque yo también, nosotros estuvimos en Avance Espíritu Nicolaita, yo en la prepa. Yo creo que te conocí ya cuando estabas en Derecho, te conocí junto con Rubén Pedraza. Un grupo de jóvenes, pero me acuerdo mucho ustedes dos que eran muy activos. Sí. Y ahorita ya que me hablas de la relación maestra Lupita Vargas, que ayudó mucho en su tiempo al PRD cuando lo presidía el maestro Raúl Morón. Sí. Una maestra de izquierda. Pero Avance han pasado varios compañeros. Sí. Ha estado Osvaldo, que yo lo reconozco como uno de los fundadores. Claro, Osvaldo Ruiz. De ese grupo. Hugo Zamora. Claro, buen Hugo. Con él fuimos a un encuentro mundial de juventud a Caracas, a Venezuela, en el 2005. Hugo, y luego, un evento de jóvenes socialistas. ¿Y te acuerdas que antes hizo un foro y después de la democracia qué en la Facultad de Derecho? Y después de la democracia qué fue mi primer evento de Derecho. ¿Te acuerdas? Que lo hizo. Que estaba también Juan Daniel Manso, que le mandamos un saludo. Juan Daniel Manso. A mí me tocó estar en el Consejo Estudiantil. Hay una foto que por ahí hace poco nos compartió nuestra amiga Susana Marín. Ajá. La tiene en sus archivos. Y en esa foto aparece Juan Pablo Puebla, muy de ladito. Juan Pablo Puebla, él estaba, que es más chico, ¿no? Él estaba como 2 años. ¿Estaba en la prepa o en economía? No, estaba en economía ya. ¿Ya en economía? Aparece Armando Flores. Uh-huh. Aparece Víctor Manríquez. Ahí está. Manríquez era hasta el coordinador del Grupo Avance en ese tiempo. Sí, Manríquez fue presidente del Consejo Estudiantil. Uh-huh. Juan Daniel Manso. Sí. Rubén Pedraza. Rubén. 2 subsecretarios, un exdiputado. Ajá. Y tu servidor. En esa foto. En esa foto. Porque también estaba Miguel Cervantes de la vieja Miguel guardia. Cervantes fue secretario de los jóvenes en el del PRD en el 90, en el 2000, no, 2001. como en 2002. Sí, 2002, 2003. Es correcto. Y ya el punto de coyuntura fue el desafuero. Entonces, ese momento creo que tenemos que partir porque en ese momento en Michoacán gobernaba el cardenismo. El cardenismo, es correcto. Entonces, históricamente, Michoacán es un estado cardenista por generaciones y gobernaba el cardenismo. Entonces, como que dar un salto a otro liderazgo era difícil, no era menor. Nosotros como jóvenes, rebeldes en esa edad. Y estudiando. Y estudiando porque y sin también recursos. Muchos de los jóvenes que ya tenían algún encargo en el gobierno de las Cárdenas Batel, pues no fueron muy libres de participar en el desafuero. Así es. Y conformamos aquel movimiento, ¿te acuerdas? ¿Cómo no? Movimiento michoacano. En apoyo a López Obrador. En apoyo a López Obrador. Que fue la antesala a las redes ciudadanas. Así es. Y de ahí se desprende cuando mandan a nuestra amiga Giovanna, ¿te acuerdas? Giovanna Bañuelos, un saludo. Hoy senadora. La saludaste, ¿no? Sí, hace poquito. Hace poquito en el Senado. Ella se conformó a nivel nacional la Red Nacional de Jóvenes. Es correcto. Les voy a platicar un poco. La Red Nacional de Jóvenes es un movimiento que nace en el 2005 en Ciudad de México. Varios jóvenes que eran servidores públicos, funcionarios, que trabajaban en un espacio en la administración y otros que no, que por convicción conformaron un movimiento en defensa de apoyo contra el desafuero. Grandes amigos, le mando un saludo a Ernesto Armendáriz. Él fue el coordinador nacional de la red. Actualmente trabaja, creo que es el delegado de Bienestar en Estado de México. ¿Ah, sí? Así es. Y Laurita González Nieto,
que es secretaria, su colaboradora cercana del licenciado Andrés Manuel, con quien hasta la fecha tengo una excelente amistad, una grata amistad. Le mando un saludo a la famosa Laurita. Entonces, ellos y otros compañeros conforman esta red. Entonces, a partir de este movimiento michoacano, me invitan, veían que traíamos muchos jóvenes que nos coordinaban con nosotros, todavía en la universidad, no nada más en la Facultad de Derecho, en varias otras facultades. Un día me llaman, ¿sabes qué? Incorpórate, se va a conformar la red nacional de manera formal y voy a Ciudad de México, me comunico con Ernesto, con Laura, y llego yo a la casa aquella de San Luis. Y estaba... Ya estaba la casa sí, en San Luis Potosí, en la colonia Roma. Y estaba el licenciado Andrés Manuel, si no me equivoco, y estábamos los 32 coordinadores estatales. Y ahí seguimos reuniéndonos y nos daban rutas de tarea ya propiamente de campaña. La red nace como un movimiento nacional juvenil de defensa contra el desafuero, como nosotros nacimos aquí en Michoacán. Es correcto. Pero yo ya me incorporo en 2006 ya en el proceso de campaña. Sí, un poquito antes, ¿no? Poquito antes, sí. Porque dices, fueron en el 2005, fue un poquito antes. Sí, nace, sí. En la precampaña ya... Ya en la precampaña. En la precampaña ya se empezaba... Yo recuerdo que una de las acciones que nos delegaron desde la campaña del licenciado Andrés Manuel fue organizar y coordinar AMLOFest. En un día en específico, a la misma hora, en las 32 plazas públicas del país. Nos dieron un apoyo muy simbólico que apenas nos alcanzaba para el templete, y nosotros, yo recuerdo que sacamos los permisos y obviamente el ayuntamiento en aquel entonces no nos otorgó nada. Pues era Salvador López Orduña. Pero nosotros llegamos y asaltamos una de las plazas. Finalmente es un espacio público, abierto. ¿Dónde fue, Andrés? Recuérdame. Fue en la Plaza Juárez. Es correcto. Ah, sí, cierto, en y la Plaza hubo Juárez. Más de 2,000 gentes. En el busto del presidente un Juárez. Gran evento. Ahí fue el AMLOFest de estatal, que se hicieron simultáneamente en los 32 entidades, capitales de las entidades de los estados de la República. Esa anécdota lo recuerdo mucho. Y luego hicimos varios AMLOFest en varias localidades, en Tacámbaro, en Uruapan, en Tingambato, en Zitácuaro, con compañeros jóvenes que se fueron incorporando. Y luego ya el proceso de la resistencia, ¿no? La resistencia civil pacífica, después del post. Andrés, ¿tú te acuerdas? Vivimos esa etapa. Tú nos llegaste a acompañar la casa que rentábamos ahí en... ¿Sobre Solidaridad? Sobre Solidaridad. Claro. Y hay muchas anécdotas buenas en campaña. Hay una muy buena, Andrés, que debe ser contada porque ahorita dijiste algo muy importante, no nada más fundador, sino pionero, ¿cómo dijiste? Precursor. Y es algo que debemos recordar, no se nos debe de olvidar a nadie de los que estamos en este movimiento y que tenemos el legado del López Obradorismo, porque a lo mejor mucha gente que puede ir llegando no conoce, o las nuevas generaciones, ¿no? Que ya les tocó ser nacidos en Morena algunos o algunas, o que no, pero que se van incorporando en esta cuarta transformación, que no era miel sobre hojuelas, que nos tocó sacrificar parte de nuestra adolescencia, juventud, sí, y penurias en las giras. ¿Te acuerdas que hacíamos giras que hacía giras en Andrés Manuel y lo acompañábamos? No era obligatorio, no. Pero nos gustaba. Entonces, gente como Miguel Sandoval, como Octaviano, como el mismo Pantoja, como David Soto. Sí, claro, David, el Chicken, sí. Que ya los primeros 3 que nombré trabajaban en el gobierno. Sí, así es. De aquí de Michoacán. En unas como tipo jefaturas, eran subdelegaciones ahí en Cedeso. Y Hoy Bienestar. Y pero del Estado. Del Estado. Y Alfredo, y David, estaba en Invisa, una empresa privada.
¿no? Constructora. Y pues bueno, ahí nos campechaneábamos, ellos cooperaban, nos íbamos que en el carro a veces del Toca Julio César, a veces en la camioneta de Miguel, a veces tú conseguías vehículo, pero luego nos agarraba a la noche y no había dónde hospedarse. Les tocó un día quedarse en un cajero, ¿no, Andrés? Esa anécdota Sí, es cierto. verídica. Es verídica. Una vez se nos descompuso. Porque ibas con los jóvenes, tú ya eras coordinador. Sí, Y una vez. te seguían varios jóvenes. Sí, viajábamos en una camioneta que se nos desvieló, creo que fue desvielado, la caja, no recuerdo. Y en ese tiempo hasta el poner crédito era caro. Carísimo. Porque no te puedes comunicar tan fácil, vengan por mí o algo. Nos ¿no? quedamos en un banco, lo voy a decir, en el Ban Rural Sí. abandonado, porque el velador era un pariente de un gran luchador social de aquí de Morelia. Era hermano de don Flavio Montelongo. Flavio el Montelongo, velador. Un saludo de la Tenencia Morelos. Que en paz descanse don Flavio y su hermano, no sé si a estas fechas siga siendo, era entonces el velador. Pero fue en Uruapan, ¿no? ¿Dónde fue? Fue en Zamora. En Zamora. Íbamos saliendo de Zamora a un evento hacia Los Reyes ya anoche. Ajá. Se nos descompuso. Sí, porque el licenciado se aventaba en ese tiempo y era precampaña. Y ¿no? nos tuvimos que Fuera dormir. a comer, 4 eventos por... Nos tuvimos que dormir en el piso, Ajá. en las alfombras de una de las oficinas de un edificio ya abandonado, en Zamora. En Zamora nos quedamos toda la noche y pues al día siguiente nos regresamos como pudimos. Porque luego nos dimos cuenta después, nosotros seguimos la caravana, Sí. porque nos dividíamos, pues era Sí, difícil que fue todos fuéramos real, en un fue solo auto, pero era real, o sea, no nos daban así como para seguir, Y luego nos íbamos, recordarás. no nos cuando- prometían trabajo tampoco. No, era un asunto de convicción. Exacto. Era un asunto de cariño, un asunto de convicción por tener un México mejor. ¿Estudiabas tú todavía, estudiamos Andrés? en la Yo también, Facultad de yo estudiaba Derecho. en la Facultad de Conta. Estudiamos en la Facultad de Derecho. En lugar a lo mejor de andar buscando dónde incursionar en algún juzgado, en algún tribunal, en la fiscalía, en ese entonces procuraduría, en algún despacho, nuestras convicciones era tener un México mejor, un México diferente, el anhelo de transformar al país, de regenerar al país, como muy bien lo dijo Andrés Manuel, ¿no? Desde el nombre, Regeneración Nacional. Entonces, y muchas otras veces, Julio, que nos convocaban ya a la resistencia. ¿Te acuerdas que nos convocó? Primero fue la Convención Nacional Democrática, un 20 Sí. de noviembre Así es, del del 2006, que nos llovió, nos dieron Sí. unas credenciales así con los 3 colores, ¿no? Sí, Convención Nacional Democrática. En Ahí circulito. han de estar, yo creo que las conservan. Y sí, y por supuesto, y que el presidente anunció la resistencia y el campamento. Claro. ¿Fue antes de la convención? Sí, Fue antes de la convención. Ese fue el 20 de noviembre. ya estábamos en campamento en la convención. Ya se entonces, había retirado el campamento. Ya se había retirado. Él Fueron nos- 50 días. Él nos cita en julio. Y fueron 50 No, días. En julio y nos vamos un Y- 15 en la noche. El grito lo dan en otro lado, pero nos vamos un 15 en la noche en porque el convención 16 es cuando Rosario Ibarra le pone ajá. y que después canta Silvio Rodríguez. Ujú. La convención ya fue post. El 20 de noviembre es cuando le dan. Nosotros fue en septiembre el campamento. Así es, septiembre. El gobierno legítimo. El gobierno. Campamento. Tú estuviste en los campamentos, Sí. Andrés, recuerdo muy bien. No, pues fueron 50 días, íbamos y veníamos. De viva voz. Cuéntanos una anécdota importante del campamento. Hace poquito salió un documental. Nos llovía, nos mojábamos. Salió un documental y sale varias veces el campamento en Michoacán, pero déjenme decirles, amigas y amigos, que Andrés estaba ahí siempre me acuerdo mucho de una camisa que tenías amarilla, que se abrochaba aquí de botoncitos, Sí. porque Andrés siempre ha sido muy, muy pulcro, así como, Nada. como lo ven, él siempre camisa, muy, eres decente, amigo, y muy bien, y muy propio. Gracias. Muy propio. Sí, echa relajo y todo, pero es muy propio, hasta en eso es propio, no es nada vulgar, pues, Andrés. Y me acuerdo que llegaban ahí, y siempre muy activo. Sí.
muy activo. ¿Alguna anécdota que te acuerdes ahí? Porque había muchos, pues salíamos y... No, muchos. Yo creo que una vez yo iba y venía de la red de jóvenes, que estábamos de los 32 estados. A nosotros nos tocó en la calle 16 de septiembre con Bolívar. Ahí en estaba, el segundo campamento de Michoacán, o más bien no, era de toda la red de jóvenes. jóvenes. Entonces dormíamos allí, teníamos una casa de campaña como para 20 donde llegábamos los de Michoacán, pero estábamos 32 campamentos de campamento por estado de la Red Nacional de Jóvenes. Estábamos los 32 coordinadores y una vez yo recuerdo que sí nos asustamos porque nos llegó el rumor que nos iban a desalojar, empezaron a escucharse los helicópteros, fue un momento de mucha tensión. Y veníamos, nosotros michoacanos nos veníamos en el día al campamento de Michoacán, al campamento de Michoacán un rato y nos regresábamos a dormir a la calle de Bolívar en el piso. Poníamos cartón. Se ponían como cartón, no, las tarimitas no. No nos tocó tarimitas, cartón, literal cartón. Porque allá en el Zócalo sí había tarimitas. Sí, y había Catrina, ¿cómo le llaman? Catres, ¿no? De esos de catres. Y no, nosotros sí de plano poníamos de 2 pedazos de cartón para más o menos amortiguar. Y nos llevábamos cobijas y algunas almohaditas y dormíamos como podíamos. Y nos turnábamos, nos estábamos reemplazando. Pero sí, la resistencia fue un gran momento. Y después ya vino el gobierno legítimo y la primera credencialización. ¿Te acuerdas que la primera credencialización? Raquel Sosa. Que viene Raquel Sosa, que bueno, se coordina más con Raquel Sosa porque se supone que ya estaba. Hasta ahí es cuando yo conozco a Yello también. También. A sí. Yello, a Sergio Pimentel. Ya 2000, estamos hablando del 2007, un año 2007. Después. Bueno, y antes de eso, Andrés con estas regiones nos ayudó a cuidar los distritos electorales federales. Porque, y con Andrés, yo me acuerdo de él, íbamos y veníamos. Por ejemplo, Miguel Sandoval sí se quedó allá casi los 50 y tantos días. Sí, no, Miguel, un guerrero, mis respetos. Con esta, ¿cómo se llama? Con Alma, no. ¿Connie? No, con Blanquita. Ah, claro. Con Blanquita. Claro, que con Blanquita. Y pero nosotros aquí organizábamos porque pues nos teníamos que apoyar en el PRD, no había de otra. Sí. El PT se sumaba, pero hacíamos reuniones, no sé si te recuerdas, hasta hicimos como un campamento informativo en la Plaza Melchor Ocampo aquí, ya la tomamos porque aparte de eso, amigas. Sí, la Ocampo era nuestro epicentro estatal. Entonces estaba Marta Elba, que siempre estaba ahí, llegaba y daba información. Estaba la maestra Lupita Vargas, Lupita Morón, también que en paz descanse. En paz descanse. Don Beto. Don Beto, que en paz descanse. También. Y estábamos ahí en la plaza siempre nosotros. Y ahí organizábamos las salidas a México. Así es. Había un autobús diario. Un diario que el PRD nos ayudaba ya con Armando Hurtado a regañadientes, porque siempre, ¿te acuerdas que tuvimos mucha resistencia del Comité Estatal del Partido? Sí. Con Lupo muchísima, con Guadalupe Hernández. Claro, normal. Con Armando Hurtado un poco menos. Sí, con Armando Hurtado había un vehículo, un autobús que iba y otro de regreso. Y en eso nos movíamos porque no había dinero. Y luego llegó la maestra Fabiola Lanís. Pero ya llegó ella como en el 2008. 2007, 2008, que hicimos la que dices, después de eso del gobierno legítimo hicimos la consulta, que también nos ayudaste ahí mucho. Sí, por supuesto. ¿Dónde te tocó a ti la consulta? ¿Te acuerdas de la reforma energética? Y me fui a la región de Uruapan, me acuerdo. Uh-huh. Pero andábamos construyendo. ¿Y te acuerdas aquellos billetes de cooperar, unos billetotes como de 100 pesos? Pues también había que cooperar. Para el movimiento. Unos tarjetones. Por ahí tenemos unos billetes así de 100, creo, y no recuerdo si de 200. Yo recuerdo mucho los de 100, porque era para lo que nos alcanzaba. Pues eran los que... Y luego ya los de 500. Los de 500 eran los más... Sí, yo no nos daba. Porque nos íbamos y a veces no comíamos. O cuando el presidente, todavía entonces nuestro líder Andrés Manuel convocaba, nos íbamos en esos autobuses, salíamos de aquí a las 10, 11 de la noche para llegar a la madrugada. ¿Qué hacíamos con esa casa de campaña grandota que después la instalamos y que allá se quedó abandonada de un amigo? Llegábamos al Zócalo para agarrar el mejor lugar y poníamos y ahí dormíamos. Llegábamos a las
4 o 5 de la mañana y ahí dormíamos, ahí amanecíamos y ya como a las 9, 10 empezaba a venir el Zócalo, recogíamos, pero ahí nos quedábamos para ver lo más cerca al licenciado Andrés Manuel, lo más cerca del templete. Andrés, no, pues Entonces sí. nos llovía. Fíjate, Andrés, pero tú sí. Ahí Tú te ibas estuvimos. así. No, nosotros nos la llevamos más tranquilona porque era en los autobuses. Aunque también llegabas todo, pero... No, viajamos en los autobuses. ¿Sí? Sí, en esos autobuses le dan a las 10, 11, 12 de A la las noche. 12. Pero llegaban... Bueno, nosotros sí, cierto. Llegábamos a Llegaban las 5 o 6 y 4. ustedes iban directo. Nos íbamos directo al Zócalo a poner nuestro campamento y a dormir unas horas. Y en el mismo lugar recogíamos y ya de pie con nuestra mochilita de campamento. Oye, ¿por qué nunca se nos ocurrió a nosotros? Sí, para agarrar el mejor lugar. Claro, Hacíamos eso. claro. Dormir ya en el Zócalo, en los eventos informativos. Ajá. Sí, ya después cuando anunció en septiembre los 50 días de campamento, pues ya nos tocó con la red de jóvenes en la calle Bolívar. Ujú. Pero veníamos al campamento, ¿no? Ujú. A estar con nuestros compas de Michoacán. Un día muy doloroso, Andrés. Ya que estamos recordando, me has recordado muchas cosas. Digo, cada invitada es diferente, pero contigo vivimos muchas porque estuvimos en el mismo tiempo. Somos casi somos de la contemporáneos. misma generación, ¿no? Sí, así Tú que eres año 82. 81 igual. Yo también soy año 81. Me toca... Me acuerdo mucho. Bueno, ya se viene... ¿Te acuerdas qué doloroso fue para nosotros que se recibiera aquí a Felipe Calderón el primer día? Claro. Una manifestación Vino un 30 de septiembre. antes, cuando tomó posesión. Sí. Luego ya vino un 15. Ah, sí, cierto. Fue 15, perdón. Fue un 15. Pero cuando era presidente electo, todavía ni tomaba posesión. Vino. Vino ya después de que tuvo la resolución del Del tribunal. Viene y lo invita el gobernador Lázaro en ese tiempo al centro convenciones. ¿Recuerdas? Sí, lo recuerdo. Y bueno, gente como Virgilio, como varios. Mi buen Virgilio fue mi compañero en facultad. Virgilio y De los Reyes, un abrazo. y los Hasta hermanos los Reyes. los hermanos, ¿cómo le decían los hermanos de Jerónimo? Ah, sí, Jerónimo y Joel. Joel, sus hermanos, y nos le fuimos a manifestar. Y me acuerdo que yo le di un huevazo bien colocado Sí, ahí sí. en el de la Plaza Morelos a Salvador López Orduña, que era presidente municipal. Pero nosotros fue muy doloroso, porque un gobierno pues, emanado de la izquierda, por primera vez, recibe a Felipe Calderón. Y antes ya había pasado, ¿te acuerdas de Enrique Bautista? Sí. Que que lo saludó de casualidad. Hace poco lo recordó Fidel Carrillo, que le mandó un saludo. Sí, Fidel estaba en el comité estatal. Estatal con Luna, El PRD, con el ingeniero Ricardo Luna. Sí. Digo, esto fue lo que nos enfrentamos, ¿no? Uno joven, pues, bueno, ni a la fecha se entiende. Sí, no cambian nuestras convicciones. Y luego ya vino la del 2012. Vino el 2012, pero me quiero detener tantito ahí, porque se querían atrasar las elecciones. No sé si recuerdas. Querían empatarlas, pero que el gobernador Lázaro dijo, yo renuncio y dejamos un interinato. Sí. Y falta un año y algo un año y medio casi, ¿no? 2 años y algo Ujú. para empatarlas en Cuando el fue 2009. las concurrentes, no hubo una reforma. Para el 2009 y que peleó. Cerrar. Peleó varios, como el doctor Leonel Godoy, de que se hicieran y que más bien ese periodo durara menos. Sí, fue Y un periodo de. Que se empató ya hasta el 2015. Fue un periodo de 4 años el gobierno de Leonel. Ajá. 2008. 3 años y algo, ¿no? 2011, no, de 4. Y luego siguió el de Fausto, 3 años, 8 meses, que hubo múltiples gobernadores, Múltiples comisionados, y Pero- fue un festín, ¿no? Fue un festín, pero Fue un a festín. lo que iba es que Andrés, que ahorita que hablas de Juan Pablo, con un grupo de jóvenes, se meten mucho en la campaña de Leonel Godoy, ¿no? Hacen ahí un buen... Bueno, estaba Gustavo Aguado,
Ujú. Hacen un buen Movimiento. ahí de jóvenes. A ver, platícanos un poquito de eso porque quiero llegar a un punto contigo que es muy bueno. Ya cuando estabas tú ahí en la Secretaría de Jóvenes. Claro, sí, en el proceso de la campaña de Jóvenes por Godoy, nos tocó participar activamente, porque además ya traíamos la correlación de una fuerza, sobre todo de jóvenes universitarios. Y puse el contexto de lo de Bautista, que luego era el candidato de Lázaro, se logró. Y puse el contexto de doctor Leonel Godoy. Porque hubo una interna. Porque todos los que estaban, bueno, la gran mayoría, yo no participé mucho, yo tuve que darle unas cosas de la escuela, Sí. ¿no? Pero todos los que participamos, la gran mayoría que participamos en el López Obradorismo, Nos fuimos ahí. así es. Nos fuimos ahí, esos dos bloques. Y fue bien curioso porque ese proceso fue 2007. Es correcto. Un año después de la elección presidencial y del fraude. Y efectivamente, en ese contexto se hicieron varias fuerzas juveniles, varios grupos estudiantiles que participamos. Y se conformó una gran coordinación de jóvenes por Godoy desde la interna. Y efectivamente Enrique, pues él era el aspirante, digamos el que traía el apoyo institucional. Es correcto, era el delfín. Y nos decían el típico Del gobernador. discurso, no, es que fulano es el que trae la mano, ¿no? Es el que trae la estructura, es el que trae este escenario. Y hubo varios aspirantes. Estuvo Enrique, como el aspirante institucional. Claro, el que quería... Leonel, porque además hay un dato curioso que en la historia de Michoacán, al menos en los últimos 30 años, no ha habido secretario de gobierno que sea gobernador. Es No, correcto. no Sí, lo cierto. hay. Oye, qué buen dato. Revísalo. Todos los secretarios de gobierno, si de Tinoco a la fecha, que es más o menos la memoria que por nuestra edad podríamos analizar, no ha habido un porque secretario de gobierno, quiso hacer a García Torres senador. ni siquiera y que luego- haya llegado como candidato. Y el candidato fue Anaya del PRI. Así es, y sí, podemos revisar. Alfredo Ustedes Anaya. hagan ese ejercicio y verán que no es así. Enrique venía directamente de la Secretaría de Gobierno. Sí, porque Dejó a Lupita, estaba antes el doctor Leonel Godoy. pero él saltó al Comité Nacional a la presidencia del PRD. Exacto, y luego Y después el ya Senado. buscó el Senado y luego buscó la candidata. Y sí, es cierto, el Senado en el 2006. El Senado. Y entonces eran ellos, Enrique era Leonel, se registró, si no recuerdo, Silvano, el Sí. profe Raúl, El Morón, profe Raúl, ¿desde cuándo quiere ser gobernador el profe Raúl? Fabiola Lanís. También se registró en la También, maestra. claro. Entonces, Sí, cierto, se si registró en la hacemos maestra, es un correcto. análisis del 2001, de la transición, porque el 2000 representa la transición democrática. O sea, estamos hablando a partir del México, ahora sí, del constituyente queretano, del México, digamos, posrevolucionario a la fecha. Vamos a hablar de dos Méxicos, o de tres, ¿no? O de tres. La hegemonía priista hasta el 2000, ¿no? Donde no había alternancia, donde había un partido de Estado. Y en el 2000 hay una alternancia equivocada porque llega el PAN, ¿no? Con Fox, pero esa alternancia de democratización baña a las entidades, a los estados y a los municipios. Y aquí en Michoacán llega la alternancia con Batel. Es correcto, Llega la 2001. alternancia con Batel. Si hacemos un análisis nosotros del 2001 a la fecha, al 2025, estamos hablando de 24 años. Pero esos 24 años le restamos los 3 años, 8 meses, 4 de Fausto, Del Priato, del Priato. Estamos hablando de 20. más 20, menos 19. más menos. Y en ese periodo estamos hablando de una generación de liderazgos, ¿no? Ujú. Que han, digamos, llevado los cauces de la izquierda, que ha sido el partido predominante en nuestro estado, o que ha gobernado. Ujú. Y en ese y cobra relevancia porque en ese 2007 dos de los que ahora aspiran estuvieron o quisieron aspirar. Dos de los que ahora aspiran. En el 2007 fue Raúl y en el 2000... No, en el 2007 no fue... Ella fue hasta el 11. Fabiola quiso hasta el 11. No, sí, pero también en ese sí, tienes razón. Sí, ella quiso hasta el 11. Hasta el 11, ¿verdad? Sí, pero, cierto. pero finalmente ahí está. Y Hasta el ahora 11.
con el triunfo de nuestro amigo Alfredo, este es mi análisis personal, creo que hubo un salto generacional, porque ya nos identificamos nosotros, los de los 40s, y una generación de jóvenes que luchamos del 2000 al 2000, ¿qué te gusta? 15, 14, que soñábamos con un relevo, que soñábamos con buscar reivindicar la política de nuestro estado y del país, ¿no? Entonces, Sí. cobra relevancia. Allí participaron ellos en la interna y el doctor Leonel vino de atrás contra todo pronóstico, porque eran elecciones con casilla, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Y fue una interna. Y la gana. Y la gana. Y sí, Y la gana sí contra se hizo, todos los pronósticos. se hizo un movimiento juvenil Por eso- de muchos sectores. Por eso señalé la cuestión de los Y ahí que estuvimos sí. en el movimiento con Ahí Andrés Manuel. Estuvimos ahí, sí. Unos más activos, digo yo, menos activo. Pero después ya de la interna se sumaron todos los equipos de las otras fuerzas. Se sumaron, se gana. Se gana. Te invitan a trabajar, Andrés. Así es. ¿Dónde estuviste? Yo estuve en la Secretaría de los Jóvenes, justamente. ¿En qué área? Yo estuve en la coordinación de participación y política social, que era, digamos, la segunda, Bueno, nos posterior a la secretaria, invita el doctor, porque te acuerdas que pedía currículums con foto. con foto. Y el doctor Leonel Godoy reconocía también mucho, son del movimiento de Andrés Manuel, ¿no? Sí, claro. Porque Miguel sigue en un ratito ahí en Cedeso, lo que es ahora Bienestar. Octaviano también, llega Selene Vázquez ahí. Y antes Graciela, con Batel. Antes, pero ya con Leonel. Pero lo que me gusta de mi amigo Andrés es que ya toda la resistencia que habíamos pasado tenía su oficina. Y pues saben que en las oficinas se acostumbra a poner que la foto del gobernador. Andrés tenía ahí la foto del presidente legítimo. Y si van a mi oficina, tengo la de Andrés Manuel. Claro, pero en ese tiempo que era el presidente legítimo, Bueno, lo tenía por supuesto, así. el Luego maestro de Alfredo repente también, venían, pero tengo la de... luego tenían actividades pues que hay que coordinarse porque pues ya eres gobierno con los institutos de la juventud de México. A mí me tocaba que eran panistas. Iba a tu oficina y veían ahí, ¿no? Algo, pues Sí. parte de la resistencia Sí, ya era pacífica. era una resistencia institucional. Y pacífica. Era una resistencia institucional con el Instituto de la Juventud Mexicana. Hubo un encuentro nacional de titulares y la secretaria ahí era Iris, me manda a mí y fue en Cuernavaca. Y yo era, digamos, que de los pocos obradoristas de los 32 estados. Sí, porque luego muchos se acalambraron con eso. Mira, No, nosotros no. nosotros no, y es con lo que dijo Andrés, es muy importante. Ahorita somos otra generación. Somos una generación que no nació en Morena, pero que tampoco Sí, porque no existía. que tampoco fue formada mucho en el PRD, porque ya cuando nos toca ser jóvenes, hay una generación de perredistas que ya estaban en el poder, aquí en el estado tan siquiera, que pues te jalaban porque ya era de que vente a mi corriente y vas a tener trabajo, ¿no? Yo me acuerdo que a mí me invitaron a la corriente el profe Raúl y me dijeron eso, que muy joven, estudiando, iba... Y yo me acuerdo las palabras de mi padre, don Javier Peguero Rangel, que dijo, mientras estudies, yo te estoy apoyando, así es que nadie sea a trabajar porque te va a gustar. Y ni vas a acabar y ni te vas a recibir, ni Sí. te vas a titular. Y lo hacíamos mucho de convicción. Nosotros vivimos mucho el López Obradorismo, así como estamos platicando, accidentado, porque estábamos en la tierra cardenista. Y todavía en el 2006, pues el ingeniero quería aventarse su último... Sí. O quería todavía participar, ¿no? Sentía que tenía posibilidades hasta que vio que no. Y hubo mucho encono porque de repente, no sé por qué, algunos compañeros y compañeras que deberían ser ya más, pues ya eran gobierno, una etapa de madurez, sí, era muy fuerte, Sí, sí muy lo era. fuerte. Nosotros, eso fue menos cuando nos cerraron las salidas para ir a manifestarnos a Fox, cuando vinieron esto que dijimos, cuando no muchos se abrían y pues uno era menos maduro
porque uno conserva la convicción, ¿no? Cuando había gente en el gobierno del Estado y que ya uno los conocía y que decían, no, es que está loco ese señor, ¿no? Y acá el presidente es Felipe Calderón, si no nos va a bajar recursos, que al último hizo un relajo aquí, porque estuvieron los granadazos. Aquí inició su famosa guerra contra el narcotráfico, aquí le pegó al avispero, y al último pues la tomó personal, porque no nomás se fue contra el gobernador Leonel Godoy en ese tiempo, sino contra los michoacanos. Sí, claro, porque el Calderón siempre quiso ser, ellos quisieron, al ser oriundos de Morelia, ambos quisieron tener el poder. Mira, yo era niño, pero recuerdo que él fue candidato, si no me equivoco. Sí, en el 96. En la elección que gana Tinoco. Queda en tercer lugar. Él queda en tercer lugar. Iba Tinoco, iba otra vez Cristóbal la Arias. Cocoa Luisa fue candidata a 2 ocasiones. La Cacao, 2011. Cuando él era presidente, 2011 y 2015. Y nunca pudieron tener o ganar la gobernatura de su estado. Y eso que hay videos que le sacan la tuta, que ellos sí estaban coludidos con el crimen organizado. Eso no se nos debe de olvidar, entonces amigo nunca Andrés. Pudieron ganar Michoacán. Y con esa revoltura, nosotros estábamos haciendo resistencia. Sí. Por eso es especial esta generación. Sí, y de una transición, porque nos tocó vivir el salto de los que iniciamos en un partido, en el partido de izquierda que existía, a un nuevo movimiento. Y nos dieron las cartas. Aquí no hay corrientes, hay que renunciar si estás afiliado a un partido político. Y en el 2011 y en el 2012 recuerdo que nos tocó ir a presentar la renuncia formal al comité estatal. En ese entonces le dirigí la carta a Víctor Baiceja, él era el entonces. Él era el presidente. Un saludo, un tipazo, Víctor. Debo de tener en mis archivos esa renuncia, porque además... Sácala, amigo, para que pongamos aquí. Además en las fotos era de valientes. Sí. Recordarás que en el 2012 era la regla para hacer en aquellas, primero, juntarnos en 12 asambleas distritales. Sí, y es que ya se había firmado el pacto contra México. Ya hemos tenido una constitución en el Zócalo y fue cuando dijo una frase que a veces se la roba el presidente Andrés Manuel: no le debemos nada ni nos deben nada. Así es. Vamos a hacer porque ya habían firmado el pacto contra México y pues aquí todavía había un perredismo fuerte, aunque se había perdido la gubernatura, pero había un perredismo fuerte. Pero fíjate que ese tema yo tengo una hipótesis. En el 2006 ya se sentía, persuadíamos algún tipo de roce. En esa campaña del 2006, ¿no? Sí, el presidente del partido era Armando Hurtado. Sí. Muy a regañadientes, sí, el comité apoyaba con los autobuses en la resistencia, pero por un lado estábamos las redes y el partido. Exacto. Y no les gustaba ya estaban nada. Las redes ciudadanas y no les gustaba nada. Y muy jóvenes nosotros en las redes, porque éramos parte de las redes. Sí, claro. Y del gobierno legítimo. Y ahí de parte de las redes nos tocó la red de jóvenes, pero finalmente era parte de esta estructura de redes. Claro, porque ellos tenían su estructura de jóvenes. El PRD. Sí, ¿quién era? ¿Era Gaby? No, y me acuerdo quién era. Yo me acuerdo de Gaby en un encuentro que estuve. Pero ni figuraban. Nosotros traíamos... Y nosotros éramos los López Obradoristas. Nosotros éramos los obradoristas de cepa. Y luego ya en el 2012, antes de la firma del Pacto por México, porque el Pacto por México Peña lo firma como presidente. Sí, es correcto. Sí. Después del segundo fraude. Fue un segundo fraude desde el punto de vista, porque hubo una sentencia del Tribunal Electoral a partir de aquellas tarjetas de Monets. Fue una elección fraudulenta a partir de la cocción del voto, a partir de la compra de voto. Esos más de 3 millones de diferencias de votos fueron las tarjetas Monets, que fueron 5 billones. Sí. Sí, hay una sentencia del tribunal que sale posterior. Así es. Ya cuando ya... Como cuando salió el PMS Gay en el 2000. Así es. Luego los amigos de Fox. Yo esa la leí en el posgrado, estudiando en mi maestría. Y los amigos de Fox, y bueno... Una sentencia de más de 1000 cuartillas, Y me acuerdo. déjenme decirle que aquí mi amigo Andrés es la mera verdura del caldo en aspectos jurídicos y más electorales, ¿eh? Y muy preparado. Preparado, Andrés. Pero antes que se me vaya, en el 2006 ya se sentía la fricción. Redes, partido. ¿Te acuerdas? En el 2012 se da una figura muy interesante. ¿Te acuerdas que porque a mí me tocó ser representante general
me mandaron a Jiquilpan, Ajá. al distrito de Jiquilpan, al 04. Ujú. Y nos dieron las acreditaciones a los obradoristas como partido Convergencia. Teníamos el mote aquí de Movimiento Ciudadano. Y yo ya. me sentía extraño todavía. Ya, pero tenía el águila. Tenía el Ya era águila. Movimiento Ciudadano. Acababa de renovarse. El tema del águila es una discusión. Pero tienes razón. Sí, Sí. cierto. Es más, ya después de 2006 estaba muy... Ya se sentía. Muy difícil la relación. con el PRD, que en el 2012... Pero salvable. Salvable, pero que en el 2012 nos toca el mote de Movimiento Ciudadano aquí en Michoacán. Sí, o sea, para garantizar la representación en todas las casillas. El mote, exacto. Y en las juntas De Movimiento distritales. sí. Quien nos da a los que veníamos de redes, a los que veníamos en la campaña obradorista, Así es. la representación de la estructura electoral que fue coordinaba la doctora Raquel Sosa. que pues. coordinaba la doctora Con Yello. y a mí me mandan a Jiquilpan Ajá. a hacer patria. Y en esa elección estuvimos en el distrito de Jiquilpan. Ya definitivamente posterior se da la ruptura y un requisito fue renunciar al PRD, los que veníamos en el PRD. Y había voces, no voy a decir, pero quienes nos cuestionaban, que decían lo que acabas de decir, ese señor está loco, ya no hay aspiración. Ese momento es un punto de quiebre porque fuimos unos cuantos, contados con los dedos de la mano, los que tomamos esa decisión. Así es. Y había quienes nacieron ya con el movimiento, ¿no? Orgánicamente del movimiento obradorista, pero había quienes sí participamos en el PRD, porque era el movimiento político electoral que existía Así en la es. izquierda. Y ya en el 2012 es cuando se convoca a la Constitución como movimiento. Y había dos preguntas, ¿te acuerdas? En esa, que si queríamos ser movimiento O constituirnos asociación o partido político. Es correcto. Era una de las preguntas que hacíamos. Y nos juntábamos, se nombraron a los responsables por cada uno de los Distritos 12 electorales. distritos, y a nosotros contigo nos tocó el 8. Bueno, Sí, tú lo comandabas, A mí ¿no? me pidieron, pero finalmente tú traías. ¿Y quién te lo pidió? Porque hubo ahí de que sí llegaba la maestra, no llegaba, porque la maestra había sido coordinadora regional. Pues entre la maestra y, luego Raquel. Y luego luego ve y funda el 8. Porque a Alfredo le tocó el 10, ¿no? Al Ve actual y gobernador. funda el 8. Pues yo tenía una muy buena relación con Raquel también, porque fuimos también, igual que contigo, de los primeros que la recibimos aquí. Fíjate que hay una anécdota que el otro día conté. La red de jóvenes, dirigida por Ernesto Armendáriz, Laurita, Nieto y otros compañeros, en el periodo de resistencia nos dieron un curso de formación política Ujú, en aquel edificio de Ejército Nacional. ujú. En la campaña de 2006 y 2012 ese edificio era donde había propaganda. Y creo que hasta la fecha Morena lo sigue utilizando. En Ejército Nacional, ahí en Polanco. Y organizaron Ernesto trabajó con la presidenta Claudia cuando era secretaria de Medio Ambiente. Y nos dieron un curso de formación política. Y todavía Raquel no venía a Michoacán, pero estaba próximo. Y ese curso tengo mi constancia, mi evidencia, y debo de tener fotos. La constancia sí, cualquiera se los puedo traer, la firma Andrés Manuel. Y nos dan clases o charlas, nos exponen dos personas. Una fue Raquel Sosa y otra fue la presidenta Claudia Sheinbaum. Ujú. Tuvimos esa cercanía con los jóvenes de los 32 estados. No éramos más de 40 o de 50 ahí en Ejército. Y ahí conozco a Raquel. Entonces ya cuando Raquel viene a Michoacán, La identificas. de los primeros que busca es Andrés, porque ya venía yo de aquel movimiento de la red. Sí, cierto, sí, cierto. Así es. Sí, cierto, ya luego... Y anduvimos con ella nosotros. Sí, cierto. Después ya se correcto. sumó, después ya llegó Quetzal y otros compañeros. Luego llegué yo porque yo la estaba Quetzal buscando. Argueta. Yo me di cuenta de una reunión. Tuvo varios discípulos, ¿sí? Yo me di cuenta de una reunión porque nosotros ya habíamos dejado un poquito y Miguel estaba concentrado en el trabajo ahí en el gobierno. Sí. David en donde estaba en la entidad privada. Y yo no me quería perder en una etapa. Le ayudamos al profe Rivas, a otro Barreto, uno flaquito que tenía Sí. su módulo aquí, no Barreto, el de Lázaro, no el gordito, otro flaquito. Y luego de repente, pues no,
vimos que se iba a conformar el gobierno legítimo comités, pero eso se dio cuenta David allá en México, Andrés. Así es. Y pues aquí, ¿qué onda? ¿Qué? Y a mí, a mí me ¿qué? consensaron, yo creo las dos, ¿Aquí ella qué? y Fabiola, porque ella venía de ser fue candidata al Senado. Esa vez llegó Morón por primera minoría, era la fórmula Morón-Fabiola, en la campaña del 2012. Ellos eran los candidatos al Senado, Raúl Morón y Fabiola Lanís. Y fíjate. 2012. Pero acabo esa nota. Y como ya habíamos traído en un evento de defensa del petróleo a la presidenta Claudia Sheinbaum, o sea, pues a Claudia Sheinbaum, porque era la que se debatía en los programas del neoliberalismo, era la que debatí bien. La trajimos aquí a un evento que se hizo en la plaza y el maestro Rogelio Sosa me dice que va a venir alguien de México y sé que llego yo ahí con Raquel, ¿no? Y ya muy activo acá queriendo protagonizar, me dice ella, pues que queríamos y candidaturas o quiénes éramos. Ya luego nos conoció y ya vio que todo era por convicción, No, pero sí todo era cierto, por convicción. sí cierto, tú estabas ya en esa, porque estabas ahí tú, estaba el maestro Artemio. Me pidieron abrir el distrito 8, Ujú. pero de los primeros que busqué fue a ti, amigo, porque tú eras un referente del 8. Sí, nada más que... Fíjate, consejeros, No, eso fue en el 12. en el 12 ya, Arlene Nava, Sí, Ana María Garnica, Sí. porque eran 5 mujeres y 5 hombres. 5 hombres. Arlene Nava, Ana María Garnica, Ana Lilia Guillén, Anelia Guillén no alcanzó a entrar. sí entró. Sí, ¿Por más qué? bien fue Juan Iriarte, ¿no? No, sí entró. Ana ok. Lilia Guillén y Blanquita Piña. Sí. Me falta una mujer que no la recuerdo, y Blanca Piña. Hombres, nosotros 2, David, David, y no recuerdo, Juan Iriarte. y creo que Hugo. Alfredo Flores. Y Alfredo Flores les tocó Flores, en nuestro distrito. Y te acuerdas que esas fueron en Del- la del casa de 8. Ambrosio. Sí, como no hay en Un señor Chapultepec. muy generoso que la mandamos Que en paz descanse. También un fuerte abrazo. Él era el dueño de esa casona. Sí. Y al día siguiente fue la del distrito 10. A mí me tocó coordinar el 8 y Alfredo Ramírez El pero 10. ya el 10. Y ayer entra él como consejero. Entraban 5 mujeres y 5 hombres, igual que ahora. Y esos 5 por 10 por distrito, nos concentramos el 24 de octubre en un salón del Centro de Convenciones, donde se eligió el primer comité. Comité estatal. Yo me quedé a 2 votos de entrar al primer Entrar, que te ganó un tal Toño Silva. comité. De allá de Zitácuaro. Que fíjense que empezamos a... Pero fíjense cómo esto lo quiero resaltar, Andrés, porque competimos en esa ocasión. El ahora gobernador hace pues dice, a ver, porque él ha estado en estas etapas también desde antes. Pero competimos él competía por la dirigencia y nosotros pues nos agrupamos cada quien. Y siempre competimos, pero nos reconocíamos. No nos tratábamos tan feo. No, y fíjate que de aquella Porque ocasión... competimos varias veces, no nos decíamos que, como a veces algunos compañeros que van llegando, No, fíjate que... se maltratan muy feo, Yo ¿no? quiero aclarar algo. En aquel entonces, sí había pues ahí celitos y era Sí, lo normal, pero había no, lo no. normal. Y yo andaba suelto, ¿no? Entonces, un día Alfredo Flores me dice, oye, no, pues... Porque yo, obviamente que yo me identificaba con ustedes, por aquel antecedente de 2005, 2006, por las redes, ¿no? Pero pues, sí sentía de repente rispidez y un día me llama Flores y me dice, oye, vente acá con el güero, traemos un proyecto, acércate acá. Entonces, ¿te acuerdas que las propuestas eran a voz cantada? Entonces, A voz cantada y uno por uno se votaba. llegamos 3 equipos, las cosas como son. El equipo de los profes, estaba Martín López, Juan Pérez. No, pero eso fue después. No, sí, ya estaban ahí en la... Pero como consejeros, ¿no? No, pero sí estaba. Martín sí estuvo en esa asamblea. ¿Sí? Y Juan también. Y entonces íbamos postulando. Entonces, muchos de los cuadros de los compas del Estado que se coordinaban con
el equipo de ustedes y con Miguel, pues me ubicaban. Entonces, se ponía, por ejemplo, la Secretaría de los Jóvenes. Y le mandamos un saludo a nuestra amiga Carolina Rangel. Carolina, que compitió con Alfredo Flores. Y yo le decía a Alfredo, joven, a ver, Alfredo, ya da chance, ya Era joven. Ya andábamos en los 30, ya andábamos por ahí, 29, 30, sí. Y aquel, pues, siempre muy apasionado, y le mando un gran saludo a nuestro buen Alfredo, un gran luchador. Ya estuvo por ahí. Un gran luchador, nuestro amigo. Y, por ejemplo, entre él y Caro, pues, fue un 2-1. Sí. Luego creo que fue Oscar Celis contra otro de ustedes. Contra Connie. Contra Connie por la general. No, pues fue un 2-1. Y ese era el comportamiento. Un 2-1. 60 y tantos votos contra 30, una cosa así. Y cuando yo me postulo, un servidor se postula por una cartera, yo iba por la de Derechos Humanos. Sí, así es. Temas que hasta la fecha me apasionan. Yo quedo... Habría que revisar. Lamentablemente no había VAR en ese entonces, pero en el conteo yo perdí por 2 votos. Sí. Pero mi hipótesis es que el comportamiento de la votación se da porque mucha gente del Estado me ubicaba con ustedes. Así es. Con Miguel, contigo, con Roberto, con Octaviano, con Connie. Entonces ahí como que hubo un momento de confusión y fui el más próximo del bloque de Alfredo Ramírez. Así es. A ocupar un cargo en el comité. Pero era por eso que dices, sí. Un encargo. Pero porque fíjate, no nos pagaban. Y sí había como todo, porque uno va aprendiendo sobre esta vida. Y son de las cosas que a veces sudas calores ajenos, a veces no es lo suficiente maduro como para entender en qué movimientos y circunstancias estás, pero nunca, como me lo dijo un día Alfredo, el ahora gobernador, siempre nos reconocimos. Nunca nos sacamos la lengua tan feo, ni nos señalábamos. Eran competencias como tal, por querer tener el encargo, por querer estar en un tema, como dices tú, que te apasiona, ¿no? Y que al último, pues esa secretaría fue desperdiciada por este señor que luego se desapareció, que lo propuso María de la Luz. Hasta la fecha por ahí. me duele, Sí. Porque creo que al haber sido de los precursores, estar en el primer comité hubiera sido para mí un gran honor. Hasta la fecha que no dejamos de trabajar, no hemos dejado de estar en el movimiento. Y son unas por otras, o sea, por ejemplo, también contigo, acuérdate que estábamos ahí Miguel me decía, tienes tú que hacer el de los jóvenes, espérate pues tranquilo. Y al último se decidió por ti porque por la experiencia, tú ya tenías más expertise en esto de política partidaria, amigo. Sí. Y no había ningún problema. Pero te digo, son a veces, porque ahí conoces gente muy importante y vives experiencias muy importantes, sí. Porque el liceo Andrés Manuel le apostaba mucho a los jóvenes y le apostamos después en Morena mucho a los jóvenes, acuérdate. Y le seguimos apostando. En mi institución yo tengo muchos jóvenes y mujeres. Un saludo a André, tu hijo, sí. Que es un joven que es prominente, que tiene convicción. Me lo llevaba desde chiquito a los él es ahora secretario particular del gobernador, pero que es un joven que, bueno, nos ayudó a... 24 años. Sí, ahora que estuvimos en esto de lo de la reforma, ¿no? Trae un equipo ahí de jóvenes, ¿no? Trae un equipo que es muy activo y son jóvenes muy valiosos. Sí, no, muy valiosos. Ahorita por fortuna tienen condiciones. Nosotros estábamos sin condiciones. Pues creamos esas condiciones, amigo. Esa es la satisfacción. Las fuimos construyendo. Entonces, fue importante aquella ocasión que llega nuestro gran amigo de presidente Miguel Sandoval y Connie de secretaria general. Llegó luego el licenciado Andrés Manuel. Es correcto. Sí. Así es. A la foto. Yo no aparezco en la foto porque estaba todavía con el dolor, no podía creer no haber quedado, y me quedé afuera del recinto, pero sí estuvimos allí. Llegó Andrés Manuel, fue un 24 de octubre, y luego nos fuimos, creo que al mes, a la primera convención nacional, que fue en Plan Setzenal. Exacto. Donde discutimos los documentos básicos, los primeros estatutos, y todo era un auditorio grandototote, y todo el mundo proclamábamos a Andrés Manuel como presidente del partido, y dije, no, y queda Martí Batres,
pero Andrés Manuel queda como presidente del Consejo Nacional. Así es. Y Alfredo Ramírez queda en una cartera, en la A nivel Secretaría nacional. de Fomento Económico, Algo así, ¿no? Fomento Económico y Producción, Y algo Producción. Rosario Ibarra como secretaria de Derechos Humanos, Ujú. la actual presidenta de la CNDH, Ujú. la hija. Raquel Sosa también. También. Tomás Pliego como de organización. Tomás Pliego. No, fue un gran comité nacional y ya fuimos en calidad de delegados nacionales. Así Fue en es. plan seccional, En fue la plan primera convención como Morena, pero todavía no éramos partido político, éramos movimiento y se aprobaron unos estatutos. Y a Así partir de ahí había la construcción. Y ya para ir concluyendo, al final, para el 15, para el 14, para el 13 fue un momento clave. Había que constituirnos por partido. Pero ya para el 15 fue nuestra primera elección. Así Y es. de acuerdo a la ley teníamos que tener el 3% de la votación. Y aquí tuvimos como candidata a María Luz Núñez. Nosotros participamos muy activamente apoyando a Alfredo Ramírez Bedoya Así para es, para presidente Morelia. municipal. Y era difícil. Que nos lo querían bajar. Era muy complicado. Que nos lo querían bajar y ahí es donde A mí nos me tocó reconocemos. apoyar en la parte electoral y en las casillas, con los RCs, RGs. Era muy difícil. Pues apenas llegaban las prerrogativas y era muy mínimo lo que se Pero daba. lo logramos. Lo logramos. Lo logramos Y tuvo sacar el muy buena 3%. votación, fue un buen debate cuando Sí. excelente que le dice al profe Raúl Morón, véngase para acá, porque Raúl Morón fue candidato Pero por fue el un PRD. punto de quiebre, porque no vamos a decir nombres, no es correcto, pero hubo quienes se regresaron, porque ya se veía una tendencia con quien fue después gobernador Sí, claro, del claro. color amarillo, pero finalmente quienes nos quedamos por convicción nos mantuvimos Nos en el movimiento. Andrés, vamos a ir cerrando. Estás en conciliación laboral, una muy importante, porque gran parte de esta transformación, aparte que separa el poder político del económico, la democracia, pues es recuperar estos derechos laborales, ¿no? Y aquí, pues todavía hay ciertas mafias hasta sindicales, ¿no? Sí. ¿Cómo estás ahí en...? Fíjate que parte de la transformación hubo una importante reforma laboral, en materia laboral, una reforma constitucional, pero que quien materializó, hizo la gran reforma a la Ley Federal del Trabajo fue el licenciado Andrés Manuel López Obrador en 2019. Antes las juntas locales de conciliación y arbitraje llevaban procesos muy largos, había muchos vicios, tú lo dices bien, la industria del litigio concentraba y todavía trata de seguir concentrando el llevar los asuntos en materia laboral, que son las grandes resistencias que tenemos. Justo a cabo, ahora el 30 y 31 de octubre tenemos nuestro encuentro nacional de conciliación y justicia laboral, que además vienen ponentes de varias partes de América Latina, de América del Sur, de Ciudad de México. Y vamos a presentar un libro que nos toca coordinar. Escribimos nosotros ahí un capítulo que se llama La transformación de la justicia laboral, una mirada desde los derechos humanos. Y el libro se llama Conciliación y Justicia Laboral, que coordinamos con una importante casa editorial. Nosotros nos tocó fundar el Centro de Conciliación Laboral como parte de esta gran reforma transformadora que se dio en el 2019. Ahora en el Centro de Conciliación Laboral recibimos todos los asuntos laborales, ya no son demandas laborales, sino son solicitudes, y tenemos, por fortuna, una tasa de efectividad del 73.3%, es decir, de cada 10 asuntos se concilian 7. Estamos hablando que en estos 3 años a partir de la implementación ya rebasamos los 550 millones de pesos convenidos para los trabajadores. De acuerdo a datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el 65% de los asuntos se resuelven en 25 días. Estamos hablando que hemos hecho todo para tener una justicia laboral efectiva. Una justicia laboral efectiva que sea garante de derechos humanos, a partir del derecho de acceso a la justicia y a partir de que efectivamente se materialice, que no quedara como letra escrita nada más de tinta, sino en realidad
una justicia pronta y efectiva. Finalmente fue el cauce que nuestro presidente quiso materializar a partir de esta reforma. Y hoy los centros de conciliación laboral están dando resultados. Hay estados, por ejemplo, Sonora, que rebasa el 90% de efectividad. Hay estados más del 80% de efectividad. Michoacán somos de los altos, porque hay estados que tienen el 60, 59, el más bajo de efectividad, pero finalmente está la resolución de los conflictos legalmente, constitucional y legalmente tenemos que resolverlos en 45 días. Si no se judicializa, hoy el trabajador, la trabajadora que es despedido puede acudir ante nosotros de manera directa, sin intermediarios, porque todavía, y hay que decirlo, la industria del coyotaje está ahí. Entonces, sí, claro. Yo he tenido y he insistido mucho a través de los medios de comunicación, en entrevistas, de que con nosotros es de manera directa, sin intermediarios, que vayan directo los trabajadores, porque luego les hacen, les piden el 30, 40% de honorarios de una cuantificación o una liquidación, cuando ese se lo pueden llevar los trabajadores. Entonces, hemos hecho mucho hincapié en que vayan de manera directa. La Junta Local en su último año recibió alrededor de 4,200 demandas laborales. Nosotros vamos a cerrar este año con cerca de 13,000 solicitudes, porque ya no son demandas, solicitudes. Eso te habla de la confianza social, de que los trabajadores saben que en menos de 45 días con nosotros ahí llegan a un arreglo y ahí se les cubre su cuantificación o su liquidación. Entonces, hemos estado luchando para abatir el coyotaje. También hay operadores jurídicos muy honestos, muy éticos, muy correctos, que se han anclado al nuevo modelo de justicia laboral y que han entendido que lo mejor es conciliar. Finalmente, este modelo está sembrado en la cultura de la paz. Hoy los mejores operadores jurídicos son aquellos que resuelven el conflicto de las personas en el menor tiempo posible. Eso es justamente el humanismo mexicano, poner en el centro de la balanza al ser humano. Así es. Cuando hablamos de humanismo, de humanismo mexicano es anteponer lo humano, lo social y no lo económico. Así y un proceso jurídico largo iba enfocado a lo económico. Y finalmente a una visión neoliberal, a una visión alejada de lo que en materia laboral le llamamos el principio de realidad. Muy bien, amigo, pues muchísimas gracias. Andrés es el ser humano más empático que hay con este movimiento, con los fundadores y fundadoras de nuestro movimiento, por todo lo que ha vivido. Lo que hemos vivido, amigo. Lo que hemos vivido. Yo te reconozco a ti tu gran empuje, porque estuviste en los momentos más significativos, cuando no había nada, Julio, cuando incluso muchos de los actores se reían de nosotros. ¿A qué te vas a Morena? Es una aventura Morena, eso no va a funcionar, acá vamos a ganar. El PRD va a volver a ganar, y bueno, ganó, pero nosotros ganamos convicción. Así es. Y ganamos el construir un partido que hoy por fortuna somos la primera fuerza. Así es, amigo, y tienes que seguir. Así es. Y tienes que estar. Vamos a estar en este cambio generacional, vas a ver. Vas a ver que sí. De eso se trata, que vengan nuevos liderazgos también, y que finalmente no haya marcha atrás. Que se consolide con estas nuevas generaciones de liderazgos para próximas coyunturas, que no es todo la elección. Lo más importante, y lo dijo, y quiero concluir con esto, la presidenta Claudia cuando vino a Consejo Ampliado, no se trata de fundadores o de precursores. Ahora yo no veo con nuevo término, ¿no? Precursores. Se trata quienes estemos convencidos de transformar la vida pública del país, quienes estemos convencidos del proyecto, quienes estemos convencidos en erradicar la pobreza, que estemos convencidos de que primero los pobres, de que estemos convencidos de garantizar los derechos sociales como políticas públicas, quienes estemos convencidos de regenerar la vida pública de México. No se trata de quién llegó primero y quién llegó después. Exacto. Quienes van llegando o quienes van a llegar,
que lleguen con esta convicción. Así de es. eso se trata. Este es el humanismo mexicano. Eso es el humanismo mexicano. Y por eso nosotros no somos así como los neoliberales. Gracias, amigo Andrés. Muchas gracias, Julián. Gracias. Gracias por Un invitarme. placer. Saludos. Amigos, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Esto es una revolución. Está aquí en las lonas. Se dice, no se trata de nosotros, se trata de los demás. De que por el bien de todos, primero los pobres. Estamos viviendo una revolución pacífica en nuestro país. Dice, para todos, todo. Para nosotros, nada.